cuando los datos son numéricos. Entonces, vamos a ver algunas funciones del análisis cuantitativo. Les dejé en Classroom un archivo con el que vamos a trabajar un poquito más avanzada la clase, ya para poner en práctica todas estas funciones, y es una basecita de datos de información nutricional relacionada con con personas de la tercera edad, ¿no? Más que nutricional, es, digamos, su condición de salud, que, bueno, pues es determinante para ustedes para aplicar los tratamientos correspondientes, ¿no? Entonces, vamos a iniciar con este archivo del ejercicio que estuvimos utilizando la clase pasada. Lo voy a compartir con ustedes. Bueno, voy a dejar de compartir para irnos antes a ver las funciones, la sintaxis de las, ¿no? Muy bien, entonces la función que vamos a ver es la función máximo. ¿Alguien me puede decir qué podemos obtener con la función máximo? El valor máximo de un conjunto de datos. Exactamente. ¿Y con la función mínima? Pues el valor mínimo de esa misma conjunto de datos. Ok, entonces con la función máxima obtenemos el valor máximo de un conjunto de datos, y con la función mínimo, pues el caso contrario, el menor valor que se encuentra en ese conjunto de datos. Ay, como que se pasmó mi... ¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok, sí. Que mi pantalla está así como bloqueada para abrir, poniendo la modalidad de presentación. Entonces, mientras que mi pantalla se descongela, por favor busquen en el menú fórmulas en qué sección se encuentra, en qué clasificación se encuentran las funciones máximos y mínimos. ¿En qué grupo de funciones se encuentra? Recuerden que los datos cuantitativos siempre están relacionados con la estadística, ¿no? Entonces, esto ya nos da una pauta de por dónde podemos encontrar la función de máximo y mínimo. ¿En qué grupo de fórmulas podemos encontrarla dentro del menú fórmula? ¿Trigonométricas? A ver, busca en estadísticas y trigonométricas, en matemáticas y trigonométricas. Ah, no, está en estadísticas. Otras funciones estadísticas. Ahí me parece a mí.
¿Sí me escuchan? Sí, maestra. Ok, una disculpa, Voy a escuchar. mi sesión de Meet se bloqueó y tengo que reiniciarla. Ok, bueno, entonces estábamos en donde ya no escuché, quedamos en que en matemáticas y trigonométricas no, entonces ¿dónde están esas funciones? Estadísticas. En estadística, ¿no? Entonces, ¿cuál es la sintaxis de esa función? Ya saben ustedes cómo obtener o cómo conocer la sintaxis de esa función en la hoja Excel. Así es, igual se escribe max, entre paréntesis, los dos números o todos los números que se quiera abarcar, el rango. Se cierra paréntesis y ya. Eso para máximo. Para mínimo. Ok. Y para mínimo, en lugar de max, min, ¿no? Ok. Muy bien. Entonces, decíamos que la función max devuelve un número, el valor máximo o el número más grande de un conjunto de números. Y permite, si lo voy a poner en este formato, o sea, de una secuencia de números hasta un máximo de 255. Por ejemplo, podría poner 5, 10, 80, 250, y así sucesivamente hasta un máximo de 255 números. O puedo también poner un rango, ¿no? Ya sabemos lo que es un rango que cubre un grupo de celdas en la que debo denotar el rango inferior seguido de 2 puntos verticales, el rango mayor, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo. Continuamos con este ejemplo que teníamos y para obtener cuál es la edad máxima, ¿no? Entonces le decimos que nos dé el máximo valor que hay en el rango de C2 a C8, ¿no? Y me da el valor 26. Entonces ustedes vayan haciendo el ejercicio en su hoja de cálculo y ya tienen esta tablita para que tengan el ejercicio. Ahora vamos con la función mínimo y aplica el mismo criterio. Puedo poner hasta un máximo de 255 números si voy poniendo ese conjunto de forma manual y si no, puedo ponerla como un rango, ¿no? Y entonces le digo que me dé el menor valor que existe en el rango de C2 a C8 y me dice que es 17. Muy bien. Ahora vamos a ver la función media. ¿Qué es lo que hace la función media? La función media lo que hace es darme el promedio de un conjunto de valores. Esta función media se conoce matemáticamente como media aritmética, ¿no? Y no es otra cosa más que el valor promedio que resulta de un conjunto de números, ¿no? Puedo darlo nuevamente de manera manual, número por número, o puedo dar un rango de celdas. Y en matemáticas, bueno, pues la media se simboliza como una X minúscula con una rayita en la parte superior. ¿Sí? Entonces, vamos a poner que queremos obtener la media de este rango de edades. Entonces, como no hay una función que se llame media, voy a utilizar la función promedio, ¿no? Y la función promedio me dice su sintaxis
que puedo poner de uno en uno los valores o puedo poner un rango. Entonces le digo que me dé el promedio de C2 a C8 y me dice que es 21.57, ¿no? Creo que aquí no hay mucha duda. Ahora viene la función mediana. ¿Qué hace la función mediana? Lo que hace la función mediana es darme el número intermedio de un conjunto de valores, ¿sí? La mitad de los números tienen valores superiores al número intermedio y la otra mitad tiene valores menores. Entonces, una característica, si yo lo hiciera manualmente fuera de Excel, es que primero debo ordenar de menor a mayor todo el conjunto de números para determinar cuál es el valor intermedio, ¿no? Y se simboliza con una M mayúscula seguido de una M minúscula. Y entonces puedo nuevamente dar la mediana número por número hasta lograr todo el conjunto, o puedo darlo como un rango de celdas. Y aquí tenemos que la mediana de C2 a C8 es 21. Ni siquiera tengo que tomarme yo el trabajo de ordenar estas edades para que Excel determine cuál es el valor. Lo que hace la función mediana es internamente primero ordenar los números del rango y determinar cuál es el valor intermedio, ¿sí? Entonces, pues, como ven, Excel nos ahorra muchísimo el trabajo de determinar, determinar algunos cálculos que requerimos. Ahora tenemos la función moda. ¿Alguien me puede decir para qué sirve la función moda o qué es lo que hace la función moda? Si no lo saben, investiguen. La función moda te da la cantidad de... ¿Cuáles son las que más edades hay? No sé si hay más 21 años, hay más 25 años. La función moda es, como nos dice el compañero, nos da el número que más se repite dentro de un conjunto de datos. Y se simboliza como MO, M mayúscula y la O de moda. Nuevamente, en esta función puedo poner cada valor de manera individual o puedo poner, asignar un número de celdas, ¿no? Entonces, aquí tenemos que estamos obteniendo la función moda en el rango de C2 a C8. Fíjense que los ejercicios anteriores, en la última edad, en la de Andrea, decía 24, si mal no recuerdo. Entonces, viene para efectos de este ejercicio a 17. Porque, ¿qué pasa si yo trato de obtener la moda en un conjunto donde no hay un número que se repita? Entonces me va a dar el error gato n diagonal a, que indica que en esta fórmula que se dio no se encuentra la condición que se ha pedido, es decir, que hay un número repetido. Entonces eso me obligará, bueno, pues una, a revisar mis datos, o dos, desistir de usar la función moda, ¿sí? Entonces aquí tenemos dos números repetidos y el resultado que me da es indicarme el número que más se repite, que en este caso es el 17, ¿sí? Si hubieran, por ejemplo, 3 25, entonces en lugar de darme 17 me daría 25, ¿sí? Ahora, hagan ustedes como ejercicio con esta función moda
¿qué pasa si tengo dos números repetidos en igual cantidad de veces? Es decir, que tenga yo dos 17 y dos 25. Ponen ambos. Pone ambos. Ya lo... Pone el menor, ¿no? ¿Pone qué? Pone el número más chico. Bueno, bueno, a mí me, 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 escribe así. 25 me puso el número mayor. El número mayor. ¿Sí? Entonces, si tengo dos números que se repiten en igual cantidad de veces, me va a poner el número mayor que se repite, el número más grande que se repite. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora vamos a ver la función. Ok, ya. Entonces, con esta, hasta aquí vamos a llegar. Con estas funciones, vamos a irnos a abrir el que les dejé. La basecita de datos que les dejé en Excel. Maestra, ¿Sí? yo quería comentarle algo que me sucedió la clase pasada y durante la semana también, Sí. tratando de realizar los ejercicios que nos estuvo explicando de Excel. Ajá. A mí me daba todo 0 y pues ayuda con un compañero que sé pues que sí sabe de Excel y estuvimos mucho tiempo tratando y no nos daba 0 y 0 cuando él me dictaba sus fórmulas que a él le arrojaba la cantidad correcta. Ajá. Y en Excel no, o sea, aparecía todo 0, no me daba los números que él tenía. Ok, y no pudieron hacerlo. No pudimos. De hecho, ayer me ayudó también porque sí tenía yo como que la duda de por qué me pasaba, pero no pudimos, así lo dejamos. Ok, entonces lo que vas a hacer es me vas a compartir tu archivo Excel tal como lo tienes para que yo lo revise y identifiquemos por qué te da todo 0. ¿Sale? Sí, yo siento, maestro, que tiene en su hoja de Excel, tal vez le movió algo, no sé, ese día, y está mal configurada. Porque sí arroja el resultado, pero el resultado lo arroja mal. Ok. Le da todo 0 y debería dar 1.26. Le dije que le picara en hacer donde debería dar 26. Ajá. La fórmula está bien escrita. Ok. Está todo, se me hace que algo se movió por ahí. Se desconfiguró algo de Excel, ¿no? Sí. Ok, me parece bien. Entonces me vas a pasar tu documento tal como lo tienes para que podamos detectar dónde está el error de que te marca todo 0. ¿Sí? Sí, maestra. ¿Puedo pasar terminando la clase? Claro que sí. Gracias. Y yo de todas maneras, el resultado de la solución de este caso, se las voy a compartir a todos, ¿no? Para que ustedes sepan qué le sucede a la compañera. Es un caso interesante el que nos está planteando y del que podemos aprender. Muy bien, entonces, ¿ya abrieron el documento que les dejé de Excel en Classroom? Lo voy a compartir con ustedes. Se llama Ejercicio Base de Datos Tercera Edad. Aquí está.
Ya lo tenemos, ¿no? Entonces, viene una lista de nombres. Fíjense, la lista de datos bastante sustancial. Son como 96. Bueno, mi intención era que fueran 100. Son 96 registros. Llamamos registro a cada una de las filas porque me da información sobre cada una de las personas, ¿no? Se recuerdan que hablábamos de dato e información y que yo les decía que si yo digo Aguilar Padilla Edgar Iván, ¿no? Bueno, pues sé que es persona del sexo masculino, pero no sé más de él, ¿no? No tiene mayor significado que a mí me digan Aguilar Padilla Edgar Iván, ¿no? Pero si yo lo voy relacionando con otra serie de datos que de manera independiente cada uno tampoco tiene mucho significado, tiene mucho sentido, pues que es significativa, ¿no? Y que me dice algo de esa persona o de ese objeto, ¿no? Entonces, si yo digo así a secas, pues hombre o mujer, pues no hay mayor significancia que lo que quiere decir hombre o lo que quiere decir mujer. Y si yo digo 70, y si yo digo 1.76, y si yo digo 76, y si yo digo 24.54, así de manera aislada, pues no significan nada, ¿no? Pero si yo ya los relaciono, Aguilar Edgar Iván, con que es del sexo masculino o que es hombre, que tiene 70 años de edad, tiene una estatura de 1,76, que pesa 76 kilos, que tiene un índice corporal de 24.54, que tiene una presión arterial sistotélica de 84 y una presión arterial diastólica. Creo que dije mal la palabra anterior. Es sistólica y diastólica, ¿no? De 77 y que tiene y que puedo determinar si tiene hipertensión arterial o no, ¿no? Aquí ya aplicamos una función. Bueno, pues entonces ya tiene sentido todo este registro ya cobra sentido y ya se convierte en información. Entonces, vamos a aplicar para todo este conjunto de datos las funciones que estudiamos la clase pasada y esta clase. Entonces, la clase pasada estudiamos ¿qué funciones? Contar sí. Contar sí, sumar sí y frecuencia. No, frecuencia no, contar sí y sumar sí. Y además las funciones de contar y sumar, ¿no? Entonces nos vamos a ir a la parte inferior, es más, no tengo que decirles a dónde nos vamos a ir, ustedes me van a decir. Vamos a contar cuántos hombres y cuántas mujeres hay en este grupo. Entonces, ustedes me van a decir la función. Entonces, aquí a un lado voy a poner, para que sea visible, hombres, total hombres, y total mujeres. Entonces, ¿cómo voy a determinar? ¿Cómo voy a determinar el total de hombres y el total de mujeres? Ese, bueno, pues ya más o menos lo saben porque hicimos un ejemplo.
¿Se lo decimos? ¿Sí? Sería igual a, igual contar, punto sí. Abrimos paréntesis. El rango del sexo. Ajá, ¿de qué? Dime las celdas. Del B2 a B26. B2 a B26. Así es. Son 26. Bueno, hasta donde yo veo en su imagen. Ah, bueno, hasta No, pero ustedes no han abierto. Abran ustedes este documento. Yo se los dejé se los dejé en Classroom para que ustedes lo tengan y vayan haciendo el ejercicio. Entonces B28. 98. No. 98. B98. B98. Ajá. Coma. Coma. Entre comillas H. H, minúscula o mayúscula. Mayúscula, porque lo tiene mayúscula, mayúscula. Ok. Cierro paréntesis y ya, enter. Ok. Y para mujeres, pues repito, ¿no? El mismo rango. Ahora, como yo, fíjense, jalé hacia abajo, entonces tengo que revisar mi fórmula. Entonces, tengo que corregir que diga de B2 a B98. ¿Por qué? A ver, pregunta para todos. ¿Por qué cuando jalé hacia abajo me cambió de B3 a B99? Porque se corre una celda. Porque se corre una celda. ¿Y eso qué significa? ¿Cómo se llama en Excel a eso de que cambió el número de celda? Lo vimos la clase pasada, ¿recuerdan? Así es, ¿no? Entonces, cambió cuando yo hice hacia abajo, ¿no? Cuando yo desplacé mi cursor hacia abajo, cambió porque tenemos celdas relativas. ¿Sí? ¿Por qué tenemos celdas relativas? Porque dice B2 a B98. Entonces, si yo me muevo a otra celda y llevo estos valores, se van a ajustar a las celdas en las que yo ubique esta fórmula. ¿Sí? ¿Cómo tendría que ser para que sea una celda absoluta? Estamos repasando. Agregarle signo de pesos. ¿Cómo distingo una celda absoluta de una celda relativa? La celda relativa no tiene signos de pesos. La celda relativa no tiene signos de pesos, mientras que la celda absoluta tiene signos de pesos tanto en el nombre de la columna como en el nombre de la fila, ¿no? Muy bien. Entonces, por eso es que al yo arrastrar hacia abajo mi cursor, tuve que revisar mi línea de fórmulas o mi área de fórmulas y hacer ajustes necesarios. Y bueno, y luego cambié hombre por mujer. Entonces, quiero corroborar cuántos son la sumatoria de hombres y mujeres. Utilizando una función, ¿cómo lo hago? ¿Qué ocupa, maestra? Quiero totalizar estos dos. Pues le pudiera dar en la parte de abajo igual a... Ok, igual a... Suma. Suma. O sea, podría sumar
Total hombres, Podría total ser mujeres. estaba silenciado mi micrófono, podría ser L2 más L3 y ya. Sí, pero dije usando una función. A ver, díctenme cómo sería con la función suma. Yo voy a escribir todo lo que ustedes me digan. Pues puedes usar la función suma y nada más sumar 49 y 48. Pues dime cómo voy a usar la función. Ok, abre Ajá, paréntesis y selecciona la celda L2 ok. más. Sí. ¿Más? No, solo agarra el rango. Luego. Ah, bueno. Perdón, sí, no es sin el más, es nada más Ah, seleccione ambas celdas. selecciono ambas celdas y voy a checar qué hice. No hice nada, ¿no? Ahora sí. Y ya, enter. Enter. 97. Bueno, y ahora quiero venir a verificar si aquí al final hay 97 registros. ¿Cómo le hago? Una es que me ponga a contarlos de uno en uno o que haga mis cuentas, pero yo quiero con una función. Ya vimos la función. ¿Qué A ver, ocupa? revisen las funciones. Creo que Quiero este me interesa saber, ahí. quiero saber el total de registros que hay aquí, desde A2 o desde B2 o desde la fila 2 a la fila 98. ¿Cuántos registros hay? ¿Cómo le hacemos? No sé, estaba intentando con las funciones de suma y sus diferentes tipos, pero no puedo. No, a ver, porque es, si usamos la función suma, va a buscar es sumar. Estoy viendo en Google que hay una que se llama subtotal. No sé Ajá. si esa se pueda usar. De las que vimos, ¿qué funciones vimos la clase pasada? Contar. Contar. A ver, prueben con la función contar.
¿Cómo les va con la función contar? Entonces aquí vamos a escribir total. La hice la de contar y me dio 0. No sé ¿Sobre qué celdas lo hiciste? desde la A2 a la A98. Ok. ¿Y qué características tienen la A2 a la A98? Son nombres. Son nombres, son letras, es texto. Ok. Ahora, si hacemos la misma función de contar sobre la columna de sexo, pues también nos va a dar el mismo resultado. Pero ahora intentemos contar sobre la columna de edades. O podría ser contar sobre la columna de sexo, pero A ver, ajá. incluyendo hombres y mujeres, ¿no? Sí, sí, sí. Lo que queremos es obtener el total de registros. Entonces, prueben a contar sobre la columna de hombres y mujeres. Aquí, igual, contar de dónde a dónde. De B2 a B98. ¿Cuánto me da? Me da igual 0. ¿Por qué razón? Por las letras. Por las letras. Ahora vamos a contar en la columna de edad. Yo lo hice así, me dio 97. 97. Entonces, yo arrastro mi cursor hacia la derecha, ¿no? Y voy a verificar. Aquí verifico mi línea de fórmula y dice contar de C2 a C98, que es lo que realmente quiero contar. Y si tomamos en cuenta que en la celda anterior estaba de B2 a B98, entonces se está cumpliendo la relatividad de celdas, porque al mover la fórmula a la siguiente celda, ¿no? Hace la actualización correspondiente a la columna C. Sale. Entonces me da 97, ¿no? Me da 97. Y este 97 cuadra con el total de hombres y el total de mujeres que obtuvimos aquí por separado. Pues sí cuadra, ¿no? Aquí le vamos a poner total general. Entonces, este 97 sí cuadra con este 97. Entonces, ya vimos que la función contar solo cuenta aquellas celdas que tienen contenido. Igual si yo le diera a contar a la celda de 3, ¿qué resultado me va a dar? Pues el mismo 97, ¿no? Solo que va a actualizar la relatividad de las celdas y ahora me va a poner de D2 a D98. Muy bien. Ahora, ¿qué otra función vimos? Ya practicamos la función de contar sí y la función de contar, ¿no? Tendría sentido que sumemos, por ejemplo, la edad o la Nada estatura. más, maestra, ¿Eh? o sea, digo, como comentario, no sé Contarla, si ¿no? pueda ayudar. Si es un nombre, por ejemplo, en la celda A2,
seleccionarla hasta el final. Ajá. Abajo Excel te dice el recuento de cuántos son. Si son nombres o si son letras para que no. A ver, otra vez. Voy a ¿qué dices? Pero tiene que ampliar la página para que se pueda verlo de abajo de Excel. Ajá, aquí estamos. Me voy a poner aquí. ¿Qué es lo que debo hacer? Dime paso a paso. Bueno, primero en la página superior donde está X para cerrar y ampliarlo más. ¿Cómo explicarlo? ¿Dónde está la X para ampliar? ¿Cuál X? ¿Esta de acá? ¿Esa? ¿O de cuál X? Sí, pero aquí no se logra ver. No sé Ok. si puedo proyectar yo la mía. A ver, voy a dejar de compartir, proyecta la tuya y muéstranos lo que nos dices. ¿Ya? Ok. Ahora explícanos. ¿Seleccionaste todas las celdas? Ok. Y ahí te dio recuento. ¿Y cómo activaste esa función de recuento? ¿Sí me escuché o no me escuché? No, no te escuchamos nada. Ah, Explícanos todo. estaba silenciando el micrófono. Ah, ok, vuelve a ponerlo y explícanos todo. Voy. Ok, aquí selecciono estas celdas de los nombres de la A2 Ajá. hasta todos mis nombres, que sería en este caso hasta la A98. Y aquí Ok. abajo, no sé si lo logran ver, aquí Excel me dice el recuento de la cantidad de celdas que tengo seleccionadas, que son 97. Y en este caso fue lo que se hizo la función, dio 97 también. Ok, Excel, entonces. por si son nombres y quieren saber cuántos nombres son sin tener los números, Ajá. Excel te dice aquí cuántos son. Ok, con solo seleccionar la celda, Excel me dice en la parte inferior derecha, justo arriba de la barra de tareas, ¿no? ¿Cuántos registros tiene? Ok. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Muy bien esa aportación. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Busquen la función contar a. ¿Qué hace la función contar a? Es contará, ¿no? Dice que cuenta las celdas que... Perdón. ¿Qué dice? Dice que cuenta las celdas que contiene cualquier tipo de información, incluidos los valores de error. Ok. Es decir, esta función contar a lo que hace es contar
todas aquellas celdas que están ocupadas, o sea, que no están en blanco. Entonces, si nosotros le decimos contar de A2 a A98, ¿qué va a suceder? ¿Qué resultado me va a dar? ¿Qué resultado me va a dar? 97. 97. Entonces, ya incorporamos a nuestro acervo una nueva función que es la de contar a cuando quiero contar, digamos, registros o campos que no son numéricos, ¿sí? Y para los campos numéricos puedo usar contar. ¿Queda claro? La otra forma es como nos compartió el compañero, marcando todas las celdas y entonces me va a decir cuántos registros hay. El inconveniente de esa modalidad es que si yo necesito tener ese dato fijo en mi hoja de Excel, ¿no? Y que va a ir cambiando mi hoja de Excel, cada que yo entre tengo que hacer esa función de marcar y si quito o aumento registros, bueno, pues voy a tener que hacer esa actualización manual, ¿no? En cambio, con la función contar o contar a, ¿no? Lo dejamos ya así determinado, de tal manera que si yo aumento o quito registros, pues se actualiza automáticamente, ¿no? Muy bien. Entonces, hagan esta misma función de contar a sobre el campo de el sexo de B2 a B98 y nos va a dar el mismo 97, ¿no? Ok, ¿qué otra función vimos la clase pasada? Ya vimos la función sumar y sumar sí. No le hallamos muchos sentidos usar la función sí para sumar edades. Sí le hallamos sentido a la función sumar, en este caso, para sumar dos subtotales, ¿no? En este caso, pues también pude hacerlo más rápido, ¿no? Las celdas L2 y L3, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, con el inconveniente de que si aumento algún otro registro, pues voy a tener que hacer la corrección de anexar ese otro registro, ¿no? Muy bien. Y entonces, ahorita ya nos está marcando, perdón, que nos quedan pocos minutos, ¿cierto? Sí, maestra. Entonces, lo que vamos a irnos a la otra liga para continuar con el ejercicio y que no nos corte, ¿sale? Entonces, nos vemos en un minutito en la nueva liga. Dígitos después del punto decimal. Entonces, vengo a la barra de inicio y en el bloque número
dice general. Entonces yo ahí seleccionar el formato que quiero obtener. Quiero obtener el formato que tenga 2 posiciones decimales después del punto. Entonces selecciono, pues una es la de seleccionar la de número. Entonces ahora sí, ya me queda una cifra bastante legible, ¿no? Porque no es significativo las otras posiciones decimales que me daba el formato general, ¿sí? Bien, y para la estatura, ¿qué hago? Lo mismo, pone igual, promedio. Lo mismo, ¿no? Igual promedio. Y luego voy de ¿dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? De 2. De 2. Entonces, como arrastré mi cursor, pues me hizo el ajuste relativo y entonces ahora sí ya me dice que el promedio de estatura en estos registros es de 1,70. Muy bien. ¿Y para peso qué hago? La función y nada más cambiar las celdas. Lo mismo, ¿no? Arrastro y cambio las funciones. Ahora sí que en vez de D3 pongo E2 a E91. ¿No? Y le doy a aceptar. Y ahí está. Entonces ya obtuve los promedios de estatura y peso. Ahora, ¿qué otra función vimos hoy? Después de ver la de promedio o la de media, ¿no? Mediana. Mediana. ¿Cómo calculo la mediana? Igual a mediana. Mediana. Podría poner mediana o podría poner ME, ¿no? ME minúscula. Ajá. Pero primero Entonces, voy a poner igual, mediana, de más, no sé la mediana de qué quiere sacar, edad, estatura, peso. De el rango de C2. a C, 98, ¿no? Entonces aquí vamos a corregir mediana de edad. O mediana edad. Ok. Ahora vamos a calcular la mediana de estatura y la mediana de peso. Y entonces hago lo mismo, pero hago los ajustes correspondientes, ¿no? Entonces, la estatura está en D, debo cambiar de 2 a D98 y listo. Y la mediana de peso es de E2 a E98 y listo, ¿no? Así de sencillo. Entonces, en este cálculo de medianas nos ahorramos, ¿no? El proceso de tener que andar acomodando y viendo y determinando manualmente qué hacer.
Muy bien. ¿Qué otra función vimos? Moda. Moda. Entonces, va a ser lo mismo. Tanto que les insisto en que copiar y pegar no es bueno. Ahí está la moda. Y vamos a calcular para cada uno de estos factores, pues la moda. ¿Y la moda qué es lo que determina? ¿Para qué nos sirve la moda? ¿Qué información nos da la moda? La repetición dentro del rango de criterio. La repetición dentro del rango. Entonces vamos a ver cómo se comporta esto de la moda. ¿Cómo tendría que darle yo? Igual. Igual, moda. Y así es edad. Abarca todo el C2 a C98. C98. Y vamos a ver qué nos dice. Entonces, nos dice que el número que más se repite es el de 73, ¿no? Vamos a ver qué pasa para la estatura. Entonces, voy a corregir nuevamente. ¿Ya está claro todo lo que estamos haciendo? Y me dice que la que se repite es 1,71 y ahora vamos a ver la moda para el peso. Y el peso que más se repite es el de 84, ¿sí? Entonces, fíjense cómo ya obtuvimos información de cada uno de estos parámetros, ¿no? Y ya podemos hacer inferencias y lo que requiramos hacer para un análisis de esta muestra de personas de la tercera edad, ¿no? Entonces, ahora fíjense cómo en PC, en PAS, en PAT y en HTA tiene la celda título tiene un piquito rojo, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que tiene una nota esa celda. Si yo me posiciono en la celda, me dice la nota que tiene, ¿no? Y la nota que tiene es la fórmula de cómo se calcula el índice de masa corporal, ¿no? Que es peso en kilogramos dividido entre la estatura elevada al cuadrado, ¿no? Entonces, esa fórmula vengo y la aplico en cada una de las celdas. Entonces dice el peso que está en la celda E2 dividido entre, ¿no? La estatura dividida al cuadrado. Fíjense que aquí estoy haciendo uso de paréntesis. ¿Por qué? Porque en las operaciones aritméticas hay un orden establecido para realizar las operaciones aritméticas. Ejecuto primero la exponenciación, después ejecuto la multiplicación y la división. ¿En qué orden? En el que aparezcan. Y después, por último, asegurarme de que estoy escribiendo correctamente una fórmula, puedo hacer uso de los paréntesis. Entonces, si yo en este caso hubiera escrito E2 dividido, lo voy a poner aquí, es
he dividido estatura en D2 al cuadrado. A ver si puedo obtener el piquito aquí. No puedo, me lo voy a copiar. ¿Sale? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Copiar y la voy a pegar aquí. Entonces, la fórmula era E2 dividido de 2 y voy a quitar los paréntesis. Fíjense cómo me da exactamente el mismo resultado, el que tenga yo los paréntesis en esta última fórmula a que no los tenga. ¿Por qué razón? Porque la orden de ejecución de las operaciones aritméticas, en este caso, se van a ir por las reglas que rigen a este tipo de cálculos. Entonces, lo primero que hace de esta fórmula que dice E2 dividido de 2 elevado al cuadrado, lo primero que hace es calcular D2 elevado al cuadrado. Y el resultado obtenido, entonces, sí aplicar la división de E2 entre el resultado obtenido. Entonces, en esta fórmula que lleva los paréntesis, yo le estoy diciendo, primero ejecuta los paréntesis, que es lo mismo que si no tuviera paréntesis, porque lo primero que va a ejecutar es la operación que tiene mayor prioridad, que es la potencia. Entonces, va a ejecutar primero lo que hay entre paréntesis, D2 elevado al cuadrado, y me va a dejar el resultado. Y luego va a hacer la división de E2 entre el resultado obtenido y ahora sí que me da el mismo resultado. Es el equivalente. ¿Por qué? Porque siempre se va por el que tiene mayor prioridad. ¿Y quién tiene mayor prioridad sobre potencia? Pues los paréntesis. Entonces va a ejecutar primero lo que esté entre paréntesis y resulta que dentro del paréntesis hay una potencia. ¿Sí? Entonces, ¿queda claro esto? Ya ustedes ese detalle ya lo deben conocer y de todo de lo que han manejado ustedes siempre Excel. Entonces voy a eliminar este ejemplo que puse para comprobar que era el equivalente, ¿sí? Bueno, ahora la siguiente columna, el título tiene una nota que dice presión arterial sistólica, ¿no? Entonces, la presión arterial sistólica, ¿cómo la obtengo? Pues no hay de otra manera más de tomarle la presión al paciente, ¿no? Entonces, bueno, pues yo le puse aquí este comentario, presión arterial sistólica, bueno, que yo no estoy muy, y para que no haya pierde, pues ya me puse como recordatorio esa nota. Y en esta otra, pues igual, es hipertensión arterial. ¿Y cómo termino la hipertensión arterial? Pues a partir de la presión arterial sistólica y la diastólica, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver cómo poner una nota en una celda, ¿no? Entonces, vamos a ponerle a este paciente, a esta Alexa Grigorian Rosario. Esta base de datos me la saqué de internet, entonces pues no, esos nombres están. A de Alvarado, Valencia y Luis Antonio, que es. Le vamos a notar
diciéndole que hay que ponerle atención a ese paciente, ¿sí? Entonces, ¿cómo pongo una nota? ¿Alguien me puede decir cómo pongo una nota en una celda? Clic sobre la celda Clic derecho sobre la celda. y agregar comentario. No. Perdón. Dije nota, entonces nos vamos a ir a nueva nota, ¿sí? Entonces, aquí puedo empezar, pon atención a este paciente, o puedo, ¿no?, poner la nota que yo necesite. Muy bien. Entonces, ahí está ya la nota, el recordatorio que me estoy dejando, ¿no? Y me lo marca con rojo para que yo sepa que hay algo adicional sobre ese paciente. Entonces, una vez que tengo escrita una nota, bueno, pues le doy clic al botón derecho y puedo editar la nota para agregar o quitar información, ¿no? O vamos a agregar información, pues lo que sea, ¿no? O para corregir algo de la información que ya está, ¿sí? Entonces, ahí tenemos que editamos la nota. Y en caso que ya cumplimos con el mensaje que nos dejamos en la nota, podemos eliminar la nota, ¿sí? Ahí está. Entonces podemos hacer varios detalles con esto de la nota. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? No, todo bien, gracias. Ok. Entonces les voy a dejar, ya les dejé de tarea el examen parcial 2 y el examen parcial 2 los dejé en equipo, ¿no? ¿En qué equipos? Los que formaron inicio en la semana 2 y que me pasaron la lista y con esos equipos, siempre que dejemos tareas colaborativas, van a ser con esos equipos. Si hubiera algún cambio, antes de entregarme la tarea, notifíquenme del cambio, porque si no cuadra el equipo que está en el documento con integrantes del equipo que está en el documento con el de la lista que ustedes me pasaron, lo tomo como tarea no entregada. Así es que si por alguna razón extraordinaria van a cambiar, notifíquenme, por favor. Bueno, entonces lo que les voy a dejar también de tarea es que ustedes van a buscar, pueden tomar si quieren esta base de datos de los nombres y pueden tomar si quieren hasta el peso, la estatura y ¿qué otra tenemos? Son 3: peso, estatura y edad, ¿no? O si ustedes deciden hacer otra base de datos, adelante. Lo que ustedes van a hacer es por equipo, ¿no? Van a construir una base de datos con alguna actividad relacionada con el área de nutrición y van a calcular todas estas funciones que hemos visto, ¿sí? Es muy sencillo, ya lo saben hacer, ya me lo fueron diciendo aquí en la clase, entonces lo único que ustedes tienen que construir es su base de datos sobre un tema específico, obviamente relacionado con el área de nutrición. Maestra, ¿Sí? ¿algún número para nuestra base de datos? Que tenga 50 registros. No se los voy a poner como de 100, que tenga 50 registros. Pueden buscar alguna basecita de datos de nombres de internet. Pueden usarla como base de datos el nombre de todos los compañeros del salón y agregar otros más, porque ustedes son 14, bueno, necesitarían 36 más,
Entonces, pueden buscar en internet alguna lista de nombres, ¿no? Y tomarla. Y todos los demás campos, es más, pueden usar este de sexo, este de data, a lo mejor para otro sentido, ¿no? Pero quiero que sea algo diferente. Aquí yo tal vez cometí el error de dárselos ya calculados, ¿no? Aquí ustedes debieron calcular esto. Entonces, lo que ustedes van a construir es una base de datos que contenga información significativa sobre una muestra. Esto es una muestra, ¿no? Es un conjunto. Su muestra va a ser de 50 pacientes o de 50 elementos, ¿no? En el que ustedes van a analizar algún tipo de información, obviamente relacionado con nutrición. La condición es que los equipos no pueden trabajar sobre el mismo tema, ¿no? Ustedes ya están en séptimo semestre, ya tienen un espectro bastante amplio de todo lo que pueden trabajar en una base de datos muestra de Excel, ¿sale? Incluso si tienen de algún trabajo de materias anteriores y lo quieren, digamos, adaptar o interpretar, ¿no? Pueden hacerlo. No necesariamente tiene que ser de personas, a lo mejor ustedes van a hacer algo sobre una determinada muestra de alimentos, por ejemplo, ¿no? Por eso, en vez de hablar de pacientes, cambié y dije de elementos, ¿no? O sea, porque aquí pueden ser pacientes, pueden ser alimentos, pueden ser, no sé, toxinas, no sé, a lo mejor estoy diciendo una incoherencia con esto de toxinas, ¿no? Es cualquier elemento relacionado con el área de nutrición que sea digno de estudio y de análisis, ¿no? Entonces, ustedes crean su muestra de 50 registros y todos los demás elementos o todos los demás factores que va a analizar, ¿sí? ¿Queda claro? De todas maneras, les voy a dejar la rúbrica por escrito, ¿sí? Y como les di hasta el viernes para entregar la tarea del examen, para entregar esta tarea les voy a dar hasta el próximo, o sea, no mañana, no pasado mañana lunes, sino el lunes de pasado mañana en 8, ¿sí? Que sería ahí por el 2, 3, el 4 de octubre. Maestra, ¿Sí? con este archivo que descargamos, que ya trabajamos, ¿se lo vamos a enviar algo así? No, este archivo que les quede a ustedes de muestra, ¿no? Aquí pues mi error fue que yo les dejé todo esto ya calculado, debí dejarlo en blanco para que ustedes lo calculen. Entonces, yo asumo que a ustedes, porque lo fuimos haciendo en la clase, si cometieron algún error, tuvieron la oportunidad de corregirlo. ¿Es cierto o es falso? Pregunto. ¿Sí tuvieron la oportunidad de corregir si cometieron algún error al obtener estos cálculos y al obtener estos cálculos de aquí abajo? Bueno, el que calla otorga, entonces yo asumo que sí quedó todo bien ajustado. Maestra, yo le agregué a esa tabla Ajá. personas mayores de 80, personas menores o igual a 80, y le agregué un filtro para sacar nada más las personas que son hombres en la tabla, personas que son mujeres, y en específico buscar nada más un nombre de una persona. Muy bien. Entonces, buena idea.
Entonces vamos a agregar esas condiciones que nos propone Alejandro. ¿Cómo te dicen? ¿Omar o Alejandro? Omar Alejandro. Como sea. Unos me dicen Omar, otros me dicen Ok. Alejandro, otros me dicen Duarte, otros me dicen Silvio. Muy bien. Entonces, vamos a tomar esas consideraciones que nos dice Alejandro, que nos dé todos aquellos mayores, aquí vamos a poner mayores de 80 años, ¿sí? De una vez vamos a hacerlo. ¿Cómo quedaría? No nos digas tú, Alejandro, porque pues ya lo hiciste. Que nos diga alguien más del público. Y si no, ya entras tú al quite. ¿Con qué función determinaríamos a los niños? Contar sí, ¿Cuál? contar sí. Contar, sí. Vamos a contar. Contar, sí. Abro paréntesis. ¿Qué más? El rango sería del C2 al C97, 98. C2. Hacen 8. Vamos. Y Ajá. Nos faltó la condición, ¿no? sí, nos faltó la condición contar mayor a 80. Y luego el pared ¿Cómo escribo mayor a 80? con el símbolo de mayor que. Ok. Así como así como lo escribí. Bueno, es que cuando yo voy a fórmula función y hay como un clip donde se llena la condición y luego nada más se pone el rango, ¿no? De las. Por eso es que me Ok. cuesta un poco. Ahora coteja con lo que tú hiciste. Si lo que yo escribí está bien o no. Le faltarían maestra. comillas, ¿no? Faltarían comillas, ¿no? Aquí ya yo le di enter y aquí ya me que hay un problema con esta fórmula. Entonces voy a tener que poner comillas mayor que 80, cierro comillas. Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces me dice mayor. ¿Y cuál otra condición pusiste, Omar? Alejandro, Omar Alejandro. Le puse menores de 80 o igual a 80 años. Ok, entonces vamos a ponerle aquí menores de 80. E igual a 80, ¿no? Yo en la misma celda lo puse menores de 80 e igual a 80. Ah, ok. Vamos a 3. Ok. Muy bien. Vamos a revisar las. Entonces vamos a seguir en C2. C98. Y voy a cambiar el signo por... ¡Ay!
cambiar el signo por menor. C98. Ok, y aquí igual a 80, voy a cambiar el signo por igual, ¿no? C2, C98. Pude haber hecho relativas estas celdas y me hubiera evitado, perdón, absolutas estas celdas y me hubiera evitado, ¿no? Tener que estar cambiando aquí el C2 y el C101, ¿no? Por el 98. Y aquí es menor o igual, ¿no? O es al revés, igual o menor, como quiera. Ahí está, ¿no? Entonces, menores o iguales a 80. ¿Hay menores o iguales a 80? Sí, sí hay, ¿no? Ahí está. Entonces, quiere decir que no hay ninguno de 80 años, hay 62 menores de 80 y hay 62 menores solamente que 80. Este es menor o igual, como no hay iguales a 80, ahí está. ¿Y qué otra condición existe? Algo que siento que puede ayudar a los compañeros, que a mí me ayuda mucho en el trabajo, es en la parte de arriba, agregar filtros. Donde están los nombres, agregar filtros, porque, por ejemplo, si dicen información nada más de los nombres de los hombres, en sexo nada más pones la H y te va a dar el nombre de los hombres y ya. Ok, bueno, entonces, para la siguiente clase vamos a preparar el de los filtros, porque si requiere, asumiendo que no todos saben usar filtros, requiere pequeña explicación. Entonces, voy a preparárselas porque el filtro no es un tema que se incluya en este contenido de Excel, pero sí lo vamos a dar porque, como bien dices, es algo que les puede ayudar, ¿no? Entonces, la tarea que van a hacer es hasta este punto, ¿sí? Entonces, van a calcular cuántos de una especie, cuántos de otra, y van a cotejar la suma de las 2 o 3 especies que tengan, coincida con el total general. Van a sacar promedios de los factores que ustedes empleen, van a sacar la media, y van a sacar los mayores que un determinado valor, mayor, menor, igual, o mayor y menor o igual que. ¿Sí? Muy bien. ¿Hasta aquí alguna duda, algún comentario? Todo bien, muchas gracias. Muy bien. Antes de que otra cosa suceda y que nos gane el tiempo, por favor, enciendan la cámara para que tomemos la evidencia. Y sonrían para que vean que estamos felices de estar en la clase. Diana, ¿faltas tú? Muy bien. Listo. Ok. Entonces vamos a dar por concluido esta parte relacionada con Excel. Lo importante de este contenido que hemos visto
es que ustedes sepan que hay funciones tanto en el orden de la estadística como en el orden del manejo lógico de los datos que no son numéricos para poder analizar de una manera más eficiente, ¿no? Ya saben que está el menú fórmula y dentro del menú fórmula van a encontrar 329 fórmulas clasificadas de acuerdo a su origen. Entonces, el asunto es nada más ponerse a buscar. Una forma es ir y, como decíamos la vez pasada, ir menú por menú viendo dónde está lo que necesito. La otra es buscar una determinada función en Internet que ahí me dirá en dónde la encuentro, ¿no? Me dirá la sintaxis y ya solo escribir el principio o nombre de la función, pues ya me va a ir apareciendo la ayuda, ¿no? Entonces, esos son los puntos relevantes y saber por lo menos las funciones básicas que a ustedes les puede servir en el análisis de datos, ¿no? Es las funciones que hemos visto. Ya luego, bueno, de acuerdo a la necesidad de su investigación o de su trabajo, pues a lo mejor necesitarán funciones un poco más sofisticadas, ¿no? Pero ya tienen los elementos básicos para poder trabajar datos que ustedes quieran analizar. Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que es el uso de las TICs, ¿qué es TIC? En la investigación. Tecnologías de la información y comunicación. Tecnologías de la información y comunicación. Entonces, la pregunta que les lanzo y que ustedes ahorita van a responder es cómo se utilizan las nuevas tecnologías de la información y comunicación en la a ver, son dos preguntas. La primera va a ser, ¿cómo se utilizan las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la investigación científica? Obviamente canalizada al área de nutrición, ¿no? Procesamiento y difusión. Sí. A ver, voy a poner la pregunta en la pantalla, la voy a compartir. Es que esto parece trabalenguas. Ok. Para poder responder esta pregunta, primero vamos a ubicarnos en el contexto de qué es la investigación científica. Busquen qué es la investigación científica.
Maestra. A ver, cuéntanos qué es la investigación científica. La investigación es el proceso dinámico que se caracteriza por ser riguroso y conducir la adquisición de conocimientos. Su función es explicar, comprender, controlar, predecir hechos, fenómenos y comportamientos. Algo que me parece pertinente que aparece aquí en internet es que sigue el método científico. Eso es muy, muy importante porque eso es lo que hace que sea riguroso muy bien. y objetivo. Ahora dinos qué es el método científico. Si alguien tiene otra definición de investigación científica, adelante. El método científico es un conjunto de pasos ordenados que se emplean para adquirir nuevos conocimientos. Muy bien. Entonces, lo que nos dice que la investigación científica, a diferencia de una simple investigación, tiene que ser rigurosa. ¿Qué quiere decir rigurosa? Que tiene que seguir una serie de pasos y cumplir una serie de requisitos. ¿Cuál sería esa serie de pasos? Pues en primer lugar, ubicarnos en el contexto del problema que está investigando, ¿no? En segundo lugar, hacer un trabajo de campo en el caso de que se requiera el trabajo de campo o realizar un trabajo documental en el caso de requerir este tipo de investigación. Hago un trabajo documental así como parte central de mi investigación. Bueno, pues cuando estoy haciendo normalmente una investigación cualitativa y hago un trabajo cuantitativo. Es decir, cuando yo salgo a medir, a pesar, a observar un comportamiento y tomar resultados de ese comportamiento observado, ¿sí? Entonces, normalmente las investigaciones puramente cualitativas o nunca son puramente cuantitativas, sino que normalmente cualitativa y combino con la investigación cuantitativa. Entonces, en la parte con la descripción del entorno, con la descripción de otros trabajos que ya se han realizado sobre el problema que estoy investigando, en la actualidad no es muy difícil encontrar, digamos, problemas para investigar que tengan poca o nula investigación previa, ¿no? Entonces, yo tengo que marcar el contexto del problema que voy a resolver, bueno, pues ubicando qué trabajos previos se han realizado al respecto, qué resultados previos se han encontrado al respecto. Y la rigurosidad viene cuando yo tengo que referir fuentes de información que sean confiables, ¿no? Les he hecho mucho hincapié en que siempre sus fuentes de información deben ser confiables, deben ser fidedignas, deben ser fuentes que sean reconocidas en nuestro ámbito.
como ahora sí que la educación y la comunicación en este tipo de investigación científica que se aplica en el área de la salud y particularmente en el área de nutrición. Pues en la actualidad yo creo que aplican en todo prácticamente. Así que computadoras, bases de datos como tipo Excel o alguna otra aplicación para poder hacer cálculos y resguardar la información que se está recabando. Muy bien. Entonces, digamos que estas tecnologías de la información y la comunicación son un complemento o son una herramienta necesaria, ¿no?, en la investigación científica prácticamente en todas las áreas, pero particularmente en el área de nutrición, donde ustedes manejan muchas cifras, muchos cuadros comparativos, ¿no? Entonces, ahí es donde embona las TICs desde el punto de vista de aplicaciones ya establecidas para el área nutricional, ¿no? Y aplicaciones de uso general, como sería el Excel y el Word, ¿no? Ahora, la siguiente pregunta es en la divulgación de los resultados de las investigaciones que se hacen en el área nutricional. Ay, perdón. Entonces, eso también es para ahorita, ya se nos va a acabar el tiempo, así es que... Maestra, me gustaría participar. Adelante. Bueno, en el área de la divulgación, creo que hoy en día se socializa de forma más rápida. Por ejemplo, ya después de que tenemos nosotros la investigación aprobada y hecha, usualmente se pasa a revisión y usualmente son en revistas universitarias, revistas científicas, pero hoy por hoy, después de toda esa, pues, riguroso cuidado, ¿no?, de veracidad, de precisión y objetividad, hoy en día se dan, por ejemplo, muchos webinars, también hay como, por ejemplo, socialización de seminarios en línea, congresos en línea, y es así como la información que es reciente, lo más reciente en el ámbito de la nutrición, se llega muy rápido. Incluso hay un andamiaje entre la socialización de alguna organización, de alguna federación de nutrición o colegio de nutriólogos de diferentes países que a través de redes sociales ofertan esos congresos, seminarios o webcasts donde puedes asistir y hacer la transferencia y tienes la información de primera mano, que tal vez la investigación se llevó a cabo un año después, año y medio después. Entonces yo creo que ese es el rol que tienen hoy por hoy las tecnologías de la comunicación para la divulgación, pues, de todo el conocimiento científico en el ámbito de la nutrición. Excelente, muy bien resumido. Entonces, bueno, pues son imprescindibles las TICs, ¿no?, para divulgar la información y los resultados que se obtienen de diferentes hallazgos. Entonces, ya no podemos concebir ahora sí que nuestras actividades sin las TICs, porque es la forma de divulgar y de compartir el conocimiento. Muy bien, ya nos está marcando que nos quedan 3 minutos y probablemente tenemos que ir corriendo a otra clase, así es que nos vamos a quedar en este punto. Me despido de todos ustedes, me dio mucho gusto estar este día con ustedes y nos vemos el próximo sábado en punto de las 10:30. Muchas gracias. Si tienen algún comentario o duda, estamos por el chat en contacto, por el chat de WhatsApp, y queda el pendiente de que nos vas a enviar tu archivo de Excel para ver cuál
fue el problema y compartirlos con todos. Yo les dejaré la rúbrica de la tarea que les marqué, que va a ser en equipo, aparte de la tarea del examen parcial 2. Les voy a dejar la rúbrica de la tarea del ejercicio de Excel Expedit. ¿Sale? Mucho gusto de estar con ustedes. Nos vemos la próxima clase. Adiós a todos. Nos vemos, maestra. Muchísimas gracias. Tengan lindo fin de semana.